En esta ocasión vamos a explicar cómo modelar y simular el comportamiento de la solución de una ecuación diferencial ordinaria con condiciones iniciales utilizando Venn-Zilli. La particularidad de esta explicación es que nuestro punto de partida es precisamente la ecuación diferencial. Dentro de las ecuaciones diferenciales que podemos modelar y simular, podemos tener ecuaciones de primero, segundo, tercer orden, lineales y no lineales. Aunque vamos a ver diferentes casos de ecuaciones diferenciales, lineales, no lineales, con coeficientes constantes, con coeficientes variables en el tiempo y sistemas de primer orden, segundo orden, tercer orden, realmente el principal elemento a tomar en cuenta en la ecuación diferencial es el orden. Si es una ecuación que tiene primeras derivadas, segundas derivadas, terceras derivadas, porque eso es realmente lo que va a tener un impacto en la estructura de nuestro modelo. Si el hecho de que la ecuación diferencial sea lineal o sea no lineal, aunque teóricamente y analíticamente tiene implicaciones muy fuertes, y también las va a tener en la solución numérica, realmente en la construcción del modelo no tiene ningún impacto. Vamos a ver ahorita cómo se hará. Aquí empieza la explicación paso a paso del proceso de construcción del modelo. El primer ejemplo que estoy tomando, los primeros ejemplos, pues son de ecuaciones lineales, es decir, son ecuaciones diferenciales en las que le puede aparecer la función, en este caso se va a llamar X, la función, y como lo vamos a hacer para sistemas dinámicos, pues nuestra variable independiente será T, será el tiempo, pero es una ecuación diferencial lineal porque tanto la función X como la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, las derivadas que sean, aparecen solamente con coeficientes constantes y por supuesto que no aparecen ni multiplicándose, ni con alguna potencia, ni dentro de alguna función trascendental. Es decir, aparecen en forma lineal y la ecuación realmente es una combinación lineal de la función X y sus derivadas. Entonces, para el proceso de modelación, primero vamos a escribir las ecuaciones empezando con la derivada de mayor orden. Es decir, pues escribimos en orden. Como aquí esta ecuación es de primer orden, pues ponemos primero, en el orden de la ecuación, ponemos primero la primera derivada, luego el término que no tiene derivada, es decir, X. Recuerden que nuestra función es X y nuestra variable independiente es el tiempo. Entonces aquí tenemos A por la derivada de X con respecto al tiempo más B por X igual a 0. Es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. El siguiente ejemplo también está escrito al principio la derivada de mayor orden. En este caso es una función de segundo orden, entonces está la segunda derivada, la primera derivada y luego la función. Aquí lo que quiero decir es que se nos va a facilitar mucho la construcción del modelo si escribimos nuestra ecuación en este orden, ¿sí? Poniendo las derivadas de mayor orden primero y así le vamos luego bajando. Este es el primer paso, escribir las ecuaciones así ordenaditas. El segundo paso consiste en despejar la derivada de mayor orden. Si nosotros tenemos en esta ecuación únicamente primera derivada, bueno, vamos a despejar la primera derivada. Y si aquí tenemos una ecuación con segunda derivada, vamos a despejar la segunda derivada. Si tenemos tercera derivada, vamos a despejar la tercera derivada. ¿Cómo nos queda? Después de que despejamos estas ecuaciones que tenemos aquí, pues aquí despejo la primera derivada, despejo la segunda derivada y nos resulta esto. Aquí ya despejamos la primera derivada, despejamos la segunda derivada. En el lado derecho, ¿qué nos puede quedar? Pues nos pueden quedar constantes, nos pueden quedar algunos de los coeficientes, nos pueden quedar derivadas de menor orden, nos puede quedar como aquí que queda la función X. Por ejemplo, aquí despejamos la segunda derivada, ya quedó solita la segunda derivada y del lado derecho quedaron coeficientes constantes, quedó la primera derivada, quedó la función X. Entonces, no importa cómo nos haya quedado, nosotros despejamos la derivada de mayor orden. Aquí tenemos los primeros dos pasos. ¿Qué vamos a hacer enseguida?
El tercer paso consiste ya en construir en Vensim nuestro diagrama de flujos y niveles. Entonces, si nosotros tenemos, voy a regresar aquí una lámina. Si nosotros tenemos en el lado izquierdo, tenemos la primera derivada, entonces vamos a tener en Vensim, vamos a tener solamente un stock que va a ser la función X. Si nosotros tenemos en el lado izquierdo la segunda derivada, vamos a poner un bloque para la primera derivada y un bloque para la función X. Si nosotros tenemos en el lado izquierdo la tercera derivada, vamos a tener un bloque para la segunda derivada, un bloque para la primera derivada y un bloque para la X. En este primer ejemplo que tenemos la primera derivada en el lado izquierdo, por lo tanto, vamos a tener solamente un bloque para, en este caso, para la X. Y una vez que ya creamos el bloque, vamos a agregar entonces las variables auxiliares correspondientes a los coeficientes, a las constantes que aparecen en el lado derecho. Entonces, ¿cómo llevamos en este ejemplo nuestro paso 3? Primero, me fijo que tengo en el lado izquierdo la primera derivada. Por lo tanto, voy a necesitar un bloque para la X. Y siempre vamos a hacer este procedimiento. Y si yo tengo aquí un bloque que se llama X, el flujo que lo alimenta es su primera derivada. Esto es, bueno, por la teoría de los sistemas dinámicos. Si este es mi bloque que se llama X, el flujo que lo alimenta le voy a poner primera derivada. Una vez que ya hice esta parte de la construcción, voy a poner, como si fuera una variable auxiliar, pongo la derivada de X con respecto a T. Y también me fijo que la derivada de X con respecto a T depende de una constante B, por lo tanto agrego aquí una constante B, un parámetro B. Depende de un parámetro A, agrego aquí un parámetro A. Y veo que también la derivada de X con respecto a T depende del valor que tiene la función X. Entonces, la derivada depende también del valor que tiene la función X. Ya cuando estemos definiendo las funciones y los valores de las constantes en Vensim, pues ya escribiremos aquí para esta derivada, escribiremos esta expresión, menos b sobre a por el valor que tenga X. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una ecuación también, una ecuación ordinaria, lineal, con coeficientes constantes, por eso aquí dice time invariant, ecuación diferencial. La ecuación es la misma que teníamos acá al principio en este ejemplo. Está aquí, es esta ecuación de segundo orden, tiene una segunda derivada, es a por la segunda derivada de x, más b por la primera derivada, más c por la x, igual a 0. Entonces vamos a despejar, como la derivada de mayor orden es la segunda derivada, vamos a despejar la segunda derivada. Ya despejando la segunda derivada nos quedó esto así, y vamos a ver cómo hacemos nuestro modelo. Entonces, en el lado izquierdo tenemos la segunda derivada. Si tengo la segunda derivada, forzosamente voy a necesitar un bloque para la primera derivada y un bloque para la x. Entonces, como tengo segunda derivada, hago un bloque para la primera derivada y un bloque para la función. Después le voy a poner así como un paso ya constante fijo. Si yo tengo aquí la x, va a tener un flujo que es su primera derivada. Por eso aquí le puse first derivative para la x. Como tengo un bloque para la derivada de x con respecto a t, el flujo que lo alimenta es second derivative, es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Claro, aquí ahorré y nada más le pongo primera derivada, segunda derivada. Pero la regla esa no la debo romper. Si yo tengo del lado izquierdo segunda derivada, ya sé que tengo que poner un bloque para primera derivada y un bloque para la x. Esto es una regla. Y ya que tengo la segunda derivada, escribo aquí la segunda derivada de x con respecto a t. ¿De qué depende? Bueno, depende de una constante b, entonces tengo aquí una constante b. Depende de la derivada de x con respecto a t, por lo tanto pongo aquí este conector desde la derivada de x con respecto a t.
Depende de un coeficiente C, entonces pongo un coeficiente C y lo conecto para acá. Depende del valor de la X, entonces hago un conector desde la X hasta la derivada y finalmente también todo va dividido entre un coeficiente A. También estoy conectando aquí la segunda derivada es igual al valor que tenga aquí, entonces simplemente pongo este conector que representa la segunda derivada. Y para la primera derivada, como tengo aquí derivada de x con respecto a t, conecto esta flecha aquí y ya voy a hacer, una vez que defina los valores, vamos a necesitar los valores iniciales de x y de la primera derivada. Estos tenemos que conocerlos. ¿Y cuál es el valor inicial de x y el valor inicial de la derivada de x? Y la variable first there, o sea, primera derivada, la vamos a poner first derivative igual a de x con respecto a t. Y second derivative lo vamos a poner es igual a la segunda derivada de x con respecto a t. Dentro de la definición de la segunda derivada vamos a poner esta expresión. Ya tenemos conectadas todas las variables que se necesitan para hacer esta expresión, que la voy a poner igualita como está aquí, la vamos a poner en benzina. Vamos a ver un ejemplo más. Sí, aquí tenemos una ecuación de tercer orden. Tenemos una tercera derivada. Aquí está la ecuación completa. Es A por la tercera derivada más B por la segunda derivada más C por la primera derivada igual a D por X. Despejamos la tercera derivada. Me queda menos B por la segunda derivada menos C por la primera derivada más D por X entre A. Como tenemos en el lado izquierdo una tercera derivada, entonces necesito un bloque para la segunda derivada, un bloque para la primera derivada y un bloque para la X. Aquí es pues muy claro porque pues aparecen en el lado derecho. Aquí aparece la segunda derivada, aquí aparece la primera derivada y aparece la X. Pero aunque no aparezcan aquí, si yo tengo en el lado izquierdo una tercera derivada, tengo que poner forzosamente el bloque de la segunda derivada, el bloque de la primera derivada y el bloque de la X. Después le pongo sus flujos. El flujo que alimenta la X es la primera derivada. El flujo que alimenta la primera derivada es la segunda derivada y el flujo que alimenta la segunda derivada es la tercera derivada. Recuerden que lo que hacen estos bloques en Benzene es integrar. Y entonces la X es la integral de la primera derivada. Dx en dt es la integral de la segunda derivada. Y la segunda derivada x con respecto a t es la integral de la tercera derivada. Entonces, bueno, esto es bastante intuitivo el por qué lo hacemos así. Lo único que recalco en este momento es que si yo tengo en el lado izquierdo la tercera derivada, aunque en esta expresión no aparezca alguna de ellas, no aparezca la segunda derivada, no aparece la primera, no aparece el x, no aparece ninguna, de todas maneras yo tengo que poner los bloques para segunda, primera, derivada y la x. Después, ya que llegué acá al principio, tengo la tercera derivada de x con respecto a t. Esta tercera derivada funcionalmente depende de un coeficiente b, entonces aquí lo pongo. Depende de la segunda derivada. Como depende de la segunda derivada, tengo que poner un conector desde la segunda derivada hasta la expresión de la tercera derivada. Depende de un coeficiente c, entonces tengo un coeficiente c que lo agrego aquí y lo conecto. Depende de la primera derivada, entonces conecto también la primera derivada para acá para poder hacer la dependencia. Depende de una D, aquí está una D. Depende del valor que tiene la X, entonces conecto también la X hasta acá. Y todo esto va dividido entre una A, por lo tanto, también estoy conectando aquí una variable A. Dentro de esta expresión, pues tengo que escribir toda esta expresión que tenemos acá. Pero el modelo ya queda así completo. Un ejemplo más, en este caso tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, tiene una segunda derivada, y dice aquí es una ecuación diferencial time varying. ¿Qué significa esto? Que sigue siendo una ecuación lineal, pero los coeficientes que tengan las derivadas o la función x no son constantes en el tiempo, aparecen o dependen de la variable t.
Aquí tenemos este ejemplo, tenemos a por la segunda derivada de x con respecto a t, más 1 menos coseno de omega t por xt. Entonces aquí la segunda derivada aparece con un coeficiente constante, aquí no hay ningún problema de linealidad. Aquí tenemos la función x, que también tiene un coeficiente que no depende, no contiene otra x, ni una x cuadrada, ni contiene otra derivada. Es un coeficiente constante, pero que varía a través del tiempo. Por eso la ecuación sigue siendo una ecuación lineal, pero con un coeficiente que varía en el tiempo. Como les comenté al principio, para hacer el modelo, pues esto a nosotros realmente no nos afecta, porque simplemente pues vamos a ponerlo ahí en la expresión cuando toque ponerlo. Despejamos la segunda derivada y nos queda menos 1 menos coseno de omega t por xt entre la a. Nuevamente, como aquí tenemos una segunda derivada, voy a necesitar un bloque para la primera derivada y un bloque para la x. Vemos que del lado derecho, en este caso, no aparece la primera derivada. Bueno, no importa, yo necesito poner la primera derivada de x como un nivel aquí, como un bloque. Después, tengo la x. El flujo que alimenta la x es su primera derivada. Tengo la derivada de x con respecto a t, el flujo que alimenta la derivada de x con respecto a t es la segunda derivada, y la segunda derivada tiene esta expresión que está por aquí. La segunda derivada depende de omega, aquí está un omega, depende del tiempo, por eso aquí está la variable time, que es una variable, pues reservada, una variable interna de Benzene, y depende de la x, por eso aquí conectamos el valor de x hasta la segunda derivada y va dividido todo entre a, por eso quedó así conectado. ¿Sí? El valor de second derivative, la segunda derivada, es el valor que tenga la segunda derivada de x con respecto a t, y first there es el valor que tiene la primera derivada. Lo conectamos aquí y ya nos va a quedar la definición. En el siguiente ejemplo, y aquí tengo otra ecuación que tiene la tercera derivada. Tenemos a por la tercera derivada de x más b por 1 menos coseno de w de igual a 0. Despejamos la tercera derivada, aquí está la tercera derivada, y vemos que del lado derecho no quedó ninguna x, ni la segunda derivada, ni la primera derivada, únicamente hay constantes y un coeficiente que depende de la t, depende del tiempo, pero sigue siendo una ecuación lineal de tercer orden. ¿Sí? Entonces, como tenemos en el lado izquierdo la tercera derivada, que fue la derivada de mayor orden que hay aquí, necesitamos un bloque para la segunda derivada, un bloque para la primera derivada y un bloque para la x. Y ya sabemos cuál va a ser la estructura. Para x tenemos un flujo que lo alimenta, que es la primera derivada. Para dx en dt tenemos un flujo que lo alimenta, que es la segunda derivada. Y para la segunda derivada de x tenemos un flujo que lo alimenta, que es la tercera derivada. Escribimos la expresión de la tercera derivada. La tercera derivada depende de un coeficiente b, que está aquí, depende de omega, que está aquí, depende del tiempo, que está aquí, este time, y todo va dividido entre una a, entonces ponemos aquí una a. Esta expresión tenemos que escribirla de esta manera, y aquí conectamos esta expresión hacia la tercera derivada, de manera que la tercera derivada sea igual a lo que pusimos aquí. La segunda derivada va a ser igual a lo que tenemos en este bloque, y la primera derivada va a ser igual a lo que tengamos en este bloque, que es dx en dt. Recuerden que siempre, para poder resolver numéricamente la ecuación, necesitamos conocer los valores iniciales de cada uno de los bloques. Finalmente, tenemos este ejemplo de una ecuación diferencial no lineal. ¿Cómo sé que es una ecuación diferencial no lineal? Porque alguna de las derivadas o la propia función aparecen con una potencia, o aparece como parte de una función trascendental dentro de una función. En este caso, tenemos una ecuación de segundo orden donde está la x, y aquí tenemos una no linealidad por dos razones. Y una razón de
no linealidad es que estamos multiplicando un término que contiene la X por la derivada. Entonces, si multiplico derivadas, una derivada por otra derivada, la primera derivada por la segunda derivada, o las divido a la segunda derivada por la primera derivada, o multiplicamos la X por la primera derivada, o la X por la segunda derivada, pues ya tenemos no linealidades. Entonces, aquí tenemos una expresión que contiene la X multiplicando la derivada. Ya es no lineal. Pero además, otra razón por la cual es no lineal, porque la X propiamente aquí aparece solita y aparece al cuadrado. Entonces, con que aparezca esta X al cuadrado, ya tengo un sistema no lineal. Lo que estoy poniendo aquí es simplemente una notación alterna. La segunda derivada, cuando es con respecto al tiempo, cuando tengo una función que depende del tiempo, es usual escribir la segunda derivada como X punto punto y la primera derivada con respecto al tiempo como X punto. Entonces, como ya sabemos que depende del tiempo, la puedo escribir de forma abreviada así. Es X dos puntos más X cuadrada menos 1. También aquí omito la T porque estoy suponiendo que depende del tiempo. X cuadrada menos 1 por X punto igual a 0 y despejamos X dos puntos. Despejamos la derivada de mayor orden. Me queda X dos puntos es igual a menos X cuadrada menos 1 por X punto. Aquí lo tengo escrito de manera extendida. La segunda derivada de X con respecto a T cuadrada es igual a menos X cuadrada menos 1 por la derivada. Como tenemos del lado izquierdo la segunda derivada, necesito un bloque que tenga la primera derivada y un bloque que tenga la X. Entonces, para la X ponemos este flujo, que es su primera derivada. Para la derivada de X a T tenemos este flujo, que es la segunda derivada. Luego escribimos la expresión. La expresión depende de la X, que va a estar aquí, de X al cuadrado, y depende de la derivada. Por eso ponemos aquí, conectamos la derivada. En la expresión vamos a escribir esto que tenemos aquí. Y vamos a ver a continuación un par de ejemplos de los que ya vimos ahorita, pero vamos a verlos en Benzil. Este primer ejemplo que tenemos ahorita corresponde a esta ecuación, ya lo habíamos hecho, estaba ahí en los ejemplos, es la segunda derivada de x con respecto a t es igual a menos b por la primera derivada menos c por x sobre a. Ya tenemos aquí despejada la segunda derivada, por lo tanto necesitamos un bloque para la primera derivada y un bloque para la x. Como les digo, aunque aquí no estuvieran, pero si yo tengo aquí segunda derivada, forzosamente necesito el bloque de la primera derivada y el bloque de la x. De lo demás, pues ya estaba conectado. Esta expresión, pues debe estar aquí dentro. ¿Sí? Aquí pongo f de x y aquí está la expresión que contiene, ¿sí?, menos b por la derivada de x con respecto a t, menos c por la x, y todo está dividido entre la a. Es simplemente la expresión algebraica que tenemos aquí, escrita en la sintaxis de Benzil. También es importante, sabemos que aquí debe haber un valor inicial. Aquí yo le puse un valor inicial de 10 a la segunda derivada, perdón, a la primera derivada. Y el valor inicial de x es 10 también, esos valores le puse aquí. Y la expresión que dice second there es precisamente la segunda derivada de x con respecto a t, por esta conexión. Y first there es igual a la primera derivada de x con respecto a t, simplemente lo tomamos de aquí porque ya aparecía, ya me debe aparecer aquí porque tengo conectada la flecha. Como tengo conectada la flecha, aquí me aparece ya esta variable. Por eso simplemente la igualamos. Y ya nos queda, aquí podríamos ver cómo se comporta cuando hacemos la simulación. Y aquí vemos el comportamiento de las variables, o podríamos ver si ejecuto la simulación desde aquí, después yo puedo elegir cuál quiero ver. Por ejemplo, si quiero ver, pudiera ver las tres, no sé, si elijo esta variable, elijo esta variable y elijo esta variable, puedo ver una gráfica que me muestre las tres al mismo tiempo y se ve así. Aquí estamos mostrando la segunda derivada es la gráfica azul, la primera derivada es la gráfica roja y el valor de la X es la gráfica amarilla. Bien, ese es uno de los ejemplos. Mostraré otro ejemplo a continuación. Este ejemplo que estamos viendo ahora es un ejemplo de una ecuación de tercer orden, que ya la habíamos visto también en la presentación. Y si tengo una ecuación de tercer orden,
Entonces sabemos que necesito un bloque para la segunda derivada, un bloque para la primera derivada y un bloque para la X. El flujo es primera derivada para la X, el flujo es segunda derivada para la primera derivada y el flujo es tercera derivada para la segunda derivada. Y en este ejemplo, la tercera derivada depende de t, por lo tanto puse aquí la variable time. Sabemos que eso lo ponemos con variable sombra, con el shadow variables, elegimos tiempo y lo pongo aquí y así ya tengo la variable t. Tenemos tiempo, tenemos una constante a, una constante b y una constante omega. La expresión aquí dentro es menos b por 1 menos coseno de omega por time dividido entre la a, es coseno de omega t. Entonces, t se llama time aquí en Benzene, dividido entre la a. Y la simulación pues, nos genera este comportamiento en las variables. Veamos un último ejemplo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una ecuación de segundo orden y con un comportamiento no lineal. Esta es la expresión que tiene la derivada. La expresión de la segunda derivada es igual a menos x cuadrada menos 1 por la derivada. Como tenemos en el lado izquierdo una segunda derivada, necesitamos un bloque para la primera derivada y un bloque para la función. El flujo que alimenta la función es la primera derivada, el flujo que alimenta la primera derivada es segunda derivada y la expresión de la segunda derivada debe tener esto, es decir, depende de la x, va a depender de la x elevada al cuadrado y depende de la derivada de x, por eso está conectada aquí. La expresión la ponemos con f de x, aquí está, y la expresión nos dice, bueno, aquí le cambié porque con 1 quedaba muy pequeña la gráfica, entonces en lugar del menos 1 le puse un menos 10, pero es la misma estructura. Y está la expresión que involucra a la x elevada al cuadrado, aquí está x cuadrada menos 1 por la derivada de x con respecto a t. Se copia, simplemente se coloca la expresión. Second derivative, pues es igual a la segunda derivada de x con respecto a t, y first derivative es la expresión de la derivada de x con respecto a t, porque está conectado aquí. Entonces, esta va a ser igual a dx en dt. De la misma manera, la segunda derivada aquí es igual a segunda derivada de x con respecto a t. Esta expresión va a ser igual a este. Para hacerlo igual, pues tengo que conectar primero, la flecha. La ejecución nos lleva a lo siguiente. Este es el comportamiento que nos muestra este sistema. Y con este ejemplo cerramos el tema de la construcción de los modelos dinámicos en Benzene a partir de la expresión de la ecuación diferencial.